¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Sería posible que las Fuerzas Armadas de nuestro país se financiaran en parte por donaciones voluntarias? Sin dejar de lado, obviamente, el financiamiento estatal, que corresponde al 100%, pero que hubiera un fondo adicional para financiar las Fuerzas Armadas y que esas donaciones estuvieran constituidas por los grandes empresarios chilenos que tienen grandes fortunas y que ellos fueran capaces de financiar ese fondo voluntariamente. ¿Cuánto es lo que ellos estarían disponibles o dispuestos a donar? ¿Sería eso permanente? ¿Nuestra política estaría dispuesto a aceptar esa donación voluntaria? ¿Se podría crear ese fondo? Todas esas preguntas las vamos a responder después de la presentación del canal. Estamos de vuelta, entonces, para responder a esa y varias preguntas más que no hemos hecho todavía. Tenemos en una imagen donde tenemos a un civil ofreciéndole dólares a un militar. Ahora tenemos la pregunta detrás. Si nosotros pudiéramos crear este fondo para las Fuerzas Armadas, de financiamiento para las Fuerzas Armadas, ¿se podría prestar para corrupción? ¿Por qué hay países, o la mayoría de los países, no tienen un fondo voluntario para financiar sus Fuerzas Armadas? Que no sea ese el camino, obviamente. Que el Estado siguiera manteniendo a las Fuerzas Armadas, pero que haya adicionalmente un fondo voluntariado, que los grandes empresarios puedan ellos hacer donaciones para financiar sus Fuerzas Armadas de sus países. Pero en este caso estamos hablando de Chile, de nuestro país, y si eso sería posible aquí, ¿estaríamos dispuestos a hacer donaciones voluntarias siempre y cuando nosotros fuéramos millonarios? Yo lo haría, si obviamente tuviera la capacidad para hacerlo. Algo que me llamó profundamente la atención fue esto que les voy a mostrar a ustedes, y es esto que está aquí. Dice: las fortunas de los multimillonarios latinoamericanos equivalen al Producto Interno Bruto de Chile y Ecuador. Imagínense la cantidad de millones que estos empresarios millonarios tienen. Y uno se pregunta, ¿y para qué necesitan tanto dinero? Se lo ganaron obviamente de forma legal, pero ¿para qué necesitan tanto dinero? ¿Por qué no ponemos parte de ese dinero en un fondo que vaya en directo beneficio de las Fuerzas Armadas? Aquí tenemos la muestra de que la desigualdad en Latinoamérica es evidente. Ahí lo tenemos. Ahí hay una desigualdad económica tremenda. Entonces, señores, ¿podemos hacer eso? ¿Los señores políticos estarían dispuestos a ceder frente a eso? Decir, vamos a crear un fondo de financiamiento estatal, de financiamiento voluntario civil, adicional a lo que nosotros donamos como gobierno, sin dejar de lado obviamente ese financiamiento, porque el financiamiento estatal es permanente. En cambio, si fuera voluntario no sería así. Pero tengamos aparte ese fondo. Eso, hacia allá voy. Con estos empresarios millonarios, yo no estoy en contra de ellos, pero sí, ellos no necesitan tanto dinero. Entonces, donemos una parte de esa riqueza a que mi país sea un poquito más grande, en el sentido de
sus fuerzas armadas. Sus fuerzas armadas podrían ser más potentes si nosotros como empresarios pudiéramos hacer una ayuda hacia las fuerzas armadas mediante este fondo adicional. Lo más probable es que, no hay países que acepten eso, excepto Ucrania, que está en guerra. Ucrania sí acepta donaciones voluntarias y no solamente en dinero, porque así es como se está financiando la guerra en Ucrania, mediante donaciones en dinero y también en material militar. Así es como se financia ese país. También hay otros, pero son muy pocos los países, que son alrededor de 3 países en el mundo, que tienen donaciones así voluntarias para las Fuerzas Armadas. Entonces yo me pregunto, ¿en Chile podríamos tener eso? A mí me gustaría que sí, pero ¿por qué no se hace? Lo más probable es que se preste esto para corrupción, para coimas. Por ejemplo, a la Fuerza Aérea. Supongamos que un empresario le dio una donación importante a la Fuerza Aérea y yo soy el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Simpatizaría con ese empresario. Entonces, obviamente se prestaría posiblemente para algún tipo de coima o para algún tipo de corrupción. No estoy seguro que sea así. Obviamente, este fondo estaría supervisado por civiles y políticos. ¿En qué se gastó ese dinero? ¿Hacia dónde lo vamos a gastar? ¿Qué vamos a comprar con ese fondo adicional? Son muchas preguntas las que nos tenemos que hacer todos. Entonces, pensándolo bien, yo creo que habría que pensarlo. Yo creo que sería posible. No lo sé. No soy especializado yo en este tipo de situaciones y jamás me lo había preguntado tampoco. ¿Por qué no hay este tipo de financiamiento? Estoy diciendo adicional, no quitar el financiamiento del Estado. El Estado sigue haciéndose cargo del financiamiento. Entonces, hay otra cosa que les quería decir sobre un comentario que se hizo sobre un video que hice ayer, y es este. Hay una persona que dejó su comentario y que dice que la defensa de nuestro país no se financia con el cobre, ni en el futuro está contemplado hacerlo, ni tampoco con el litio. Bueno, tengo una noticia que lamentablemente no es como él dice, y para eso se lo voy a demostrar con hechos, de que sí las Fuerzas Armadas se están financiando en parte del cobre. El 95% del financiamiento lo hace el Estado y hay un 5% que se hace del cobre. Si no me creen, vean esto. Vamos a quitar estas imágenes y aquí yo les voy a demostrar de que sí se está financiando las Fuerzas Armadas de nuestro país con un 5% de la producción de cobre. Dice aquí en el primer párrafo o en el resumen, dice: según se consagra en el libro de Defensa Nacional al año 2017, con fecha de enero 2019 aquí arriba, el sector de defensa es financiado en un 95% a través de 2 fuentes. El aporte fiscal en la ley de presupuesto anual del sector público y los fondos provenientes de la ley 13.196, tradicionalmente conocida como la ley de reserva del cobre. Entonces, sí tenemos financiamiento del cobre de un 5%. Entonces, señor Alfonso Kaiser, usted decía que no era así, pero acá dice lo contrario. Entonces, siguiendo con el tema anterior,
Eh, yo estoy a favor de que sí haya un financiamiento adicional de las Fuerzas Armadas mediante un fondo voluntario de los grandes empresarios chilenos millonarios, que obviamente ellos son quienes están a la cabeza de la desigualdad de nuestro país, y no solamente en nuestro país, esto es en toda Sudamérica, Centroamérica también. La desigualdad económica es así. Entonces ellos podrían hacerse parte en el financiamiento de las Fuerzas Armadas mediante este fondo voluntario. Y que ojalá los políticos podrían probar ellos, crear uno. Probemos, probemos por un tiempo a ver si da resultado. Si no hay corrupción, si no hay coimas, lo dejamos. Y si no, señoras y señores, lo cortamos este financiamiento y se acabó el asunto. ¿No es así? Espero que este video les haya interesado mucho, que lo hayan encontrado interesante. Recuerden suscribirse al canal, compartir el video y dejar, por supuesto, sus comentarios, que son muy importantes. Gracias, nos vemos.